Gracias por seguir en sintonía, ya estamos de regreso. Veíamos cómo los discípulos habían hecho la pregunta al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban completamente desenfocados de lo que realmente el Señor quería que entendiera. Jesús estaba hablando su último mensaje antes de ascender al cielo y ellos estaban preguntando otras cosas. Así que Jesús los hizo enfocarse en lo que realmente era necesario, en recibir la potencia de lo alto. Así que finalmente los discípulos entendieron el mensaje del Señor. Y nos dice la Biblia que se fueron al aposento alto a esperar la promesa del Padre. Y entrados, dice, subieron a lo alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y los reunidos dice que eran como 120 en número. Hechos capítulo 1, versos 13 al 15. Luego dice la Biblia que mientras ellos estaban esperando, transcurrieron 10 días hasta que llegó el día de Pentecostés. Pentecostés señalaba esa fiesta de los 50 días. Desde que Cristo había resucitado, 50 días habían pasado de que Él había resucitado y 10 días de que había ascendido al cielo. Y vino la promesa del Espíritu Santo, como Jesús se los había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. 120 creyentes que se encontraban en el aposento alto, incluyendo al apóstol Pedro, incluyendo a María y a los hermanos de Jesús que estaban también ahí, y otros muchos más que se habían reunido para esperar la promesa del Padre, fueron investidos con potencia de lo alto y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alabado sea el Señor. Y esto fue notorio a todas las personas que se reunieron ahí alrededor, porque pensaban que estaban borrachos, dice la Escritura. ¿No están todos estos borrachos? Entonces Pedro, el apóstol, se levantó, lleno del poder del Espíritu Santo, y comenzó a predicar la palabra del Señor. Y ese día, dice la Escritura, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Y Pedro, en su primer mensaje, el día de Pentecostés, confirma la llegada del Espíritu Santo y vincula este acontecimiento con las palabras del profeta Joel en el capítulo 2, versos 28 al 32. Y nos dice de esta manera: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 16 al 18. Quiere decir, amable televidente, amado hermano, tú que no conoces la obra del Espíritu Santo todavía en tu vida, si tú solamente crees en Jesús y lo aceptas como tu único Salvador, tú te conviertes en un candidato para recibir la promesa del Espíritu Santo. De manera que Dios, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, bautizó a los creyentes que se habían reunido en el aposento alto con potencia de lo alto. Como Jesús les había dicho: vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Juan el Bautista habló de este bautismo, que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Se vio el efecto, se vio el cambio, se vio la transformación en estos creyentes. Aquí nace realmente la iglesia Pentecostés, la verdadera iglesia de Jesucristo, una iglesia ungida con el poder del Espíritu Santo. Estos hombres de Dios
Y estas mujeres de Dios se levantaron para predicar la palabra con poder y autoridad. Y dice la Escritura que señales, milagros y prodigios les seguían. Así que aquí nació la iglesia en Jerusalén, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia aquella que el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Esta es la iglesia que Cristo fundó, una iglesia que vibra en el poder del Espíritu Santo. Y si tú no has recibido esta promesa, Jesús te está invitando a venir a Él. Dice que el que tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, dijo el apóstol Juan, que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero cuando Cristo ascendió al cielo, envió la promesa del Padre. Y tú también puedes recibirla. Tú también vas a hablar en nuevas lenguas como evidencia inicial de ese bautismo. Así que te invito a que creas en Jesús y tomes de la fuente de vida que es Jesucristo. Si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, esta hora es una buena oportunidad para que tú lo hagas. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y acepta a Cristo como tu Salvador personal, haciendo esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame, Señor, el don del Espíritu Santo. Bautízame con Espíritu Santo y fuego para que yo pueda ser un verdadero testigo de Jesucristo. Gracias, Padre, porque has oído mi oración y me has salvado por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú has hecho esta oración, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Los números aparecen en la pantalla de tu televisor. Apúntalos, escríbelos, puedes llamarnos después de que estemos fuera del aire. Con gusto vamos a atender a tu llamada y vamos a orar por tu necesidad. Dios te bendiga ricamente.